Hola, mi nombre es Brenda. El tema de hoy es los tratados internacionales. Estos son los puntos a tratar. El tratado internacional ha sido definido por la Convención de Viena como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Procedimiento de celebración de un tratado. Son 4 etapas. A. Negociación. B. Adopción del texto. C. Autenticación del texto. D. Manifestación del consentimiento. De acuerdo a la Convención de Viena, en virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representen a su Estado. A. Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. B. Los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados. C. Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano. De acuerdo al artículo 2. Se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. La Convención de Viena dispone que 1. Un tratado entrará en vigor de la manera, y en la fecha que en él se disponga, o que acuerden los estados negociadores. 2. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores en obligarse por el tratado. Cualquier interpretación de las disposiciones de un tratado debe realizarse conforme a la regla general de interpretación, codificada en el artículo 31.1 de la Convención de Viena, según la cual un tratado deberá ser interpretado de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de estos y teniendo en cuenta el objeto y fin. Las causas de nulidad de los tratados son las siguientes. Violación a una norma de derecho interno. Restricción a los derechos del representante. Error. Dolo. Corrupción del representante. Coacción sobre el representante de un Estado. Coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. Incompatibilidad con una norma de ius cogens. Las normas ius cogens han sido definidas por la Convención como una norma imperativa de derecho internacional general. Es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario, y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Algunos ejemplos de normas ius cogens son las que prohíben la guerra, el genocidio, la piratería, el comercio de esclavos, el uso de la fuerza. Otras son las que protegen los derechos humanos, las que obligan a resolver los problemas por medios pacíficos, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía permanente sobre los recursos naturales, la descolonización, la norma Pacta Sunt Servanda. Las causas de terminación de los tratados son a. Voluntad de las partes. B. Denuncia de un tratado que no contenga disposiciones al respecto. C. Celebración de un tratado posterior. D. Violación grave de un tratado. E. Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento. F. Cambio fundamental de circunstancias. G. Aparición de una norma ius cogens. Por último,
La aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o a una parte determinada. A. Conforme a las disposiciones del tratado, o B. En cualquier momento, por consentimiento de todas las partes previa consulta con los demás estados contratantes.